hermosa de YouTube, la profe Lina con ustedes. Vamos a resolver juntos este ejercicio de aplicaciones de la derivada. Más específicamente vamos a aplicar el teorema del valor intermedio de Lagrange para poder resolver este ejercicio. Así que vamos a leer el enunciado y aclaro una cosa: en el ejercicio no proporcionaban la gráfica, sino que yo me adelanté un poco para que nos pudiera rendir la interpretación o comprensión del mismo. Bueno, entonces tenemos acá lo siguiente, nos dicen demostrar que para f de x igual x a la 2 menos 4, el intervalo que va desde menos 1 hasta 3, existe un valor c perteneciente a ese intervalo que va desde menos 1 hasta 3 sin incluir los extremos, tal que f' de c tiene la misma pendiente que la recta que pasa por el punto menos 1, y esta función reemplazada en dicho valor de x que es menos 1, y a su vez 3 en x y dicho valor reemplazado en esta función cuando la x vale 3. Así que yo me adelanté y proporcioné la gráfica del mismo. F de x igual a x a la 2 menos 4 es una parábola, obviamente abierta hacia arriba, pero aquí el punto es analizar que nos están diciendo que el punto C que vayamos a encontrar debe tener la misma pendiente que aquella que se me forma con la recta. Entonces yo lo que hice fue dibujar de una vez la recta. Obviamente había analizado primero cuáles son esos valores que están acá. Entonces quiero compartir con ustedes cuáles son las coordenadas de ese punto y hacerlo en proceso para luego poder empezar a aplicar el teorema de Lagrange. Vamos a hacerlo entonces paso a paso. Para conocer el punto cuando la de x vale menos 1, vamos a reemplazarlo acá. O sea que necesitamos conocer f de menos 1 a qué equivale. A su vez también ahorita vamos a hallar f de 3 para saber también a qué equivale y poder hallar esos dos puntos por los que pasa la recta que nos están mencionando. F de menos 1 reemplazamos en esta función, viene a ser menos 1 elevado al cuadrado. Recuerden que estoy cambiando el valor de la x por el valor que dice acá, menos 4. Menos 1 al cuadrado queda 1, entonces nos quedaría en este caso 1 menos 4. Y sabemos que esto nos da menos 3. Quiere decir entonces que f de menos 1 es igual a menos 3. Listo. Ahorita vamos a hacer lo mismo, pero con f de 3. Cambiamos el valor de la x por 3. Entonces tenemos 3 al cuadrado menos 4. 3 al cuadrado nos da 9 menos 4. Y sabemos que 9 menos 4 queda 5 positivo. Por lo tanto, f de 3 es igual a 5. Ahora vamos a corroborar dichos resultados en la gráfica. Entonces tenemos que el punto cuando x vale menos 1, y vale menos 3. Miremoslo acá. X vale menos 1, y vale menos 3. Es correcto. Ahora vamos a mirar cuando la x vale 3, ¿cuánto vale y? Que es 5. Cuando la x vale 3, y vale 5. Recordemos que el ejercicio solamente nos dice que debemos trabajar en el intervalo que va desde menos 1 hasta 3. Lo que pase después de ahí a nosotros no nos interesa. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es calcular f' de c, es decir, vamos a derivar nuestra función y vamos a reemplazar en dicha derivada el valor de c. Como no sabemos cuánto vale c, pues lo dejamos indicado en términos de dicha constante. F' de x es igual, derivada de x a la 2 es 2x. La derivada de menos 4, como es una constante, eso nos da 0. Listo, ya hemos derivado nuestra función. Ahora vamos a evaluarla cuando la x vale c. O sea, f' de c es igual a 2, que multiplica a mi variable x, que en este caso es c. F' de c es igual a 2c. Teniendo presente el teorema de Lagrange que dice que f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a, vamos entonces a trabajar, donde en este caso b y a para nosotros viene a estar delimitada por los valores que están en el intervalo cerrado. En este caso nuestro intervalo cerrado es desde menos 1 hasta 3, o sea que para nosotros a es menos 1 y b es 3. Vamos a reemplazar en este caso f' de c, que equivale a 2c,
y f de b menos f de a. Vamos a ir reemplazando cada una de las expresiones. Entonces f' de c sabemos que equivale a 2c igual a f de b, pero mi f de b en este caso es como tener f de 3 menos f de a, que en este caso es como tener f de menos 1 sobre b menos a, o sea, mi b que es 3 menos mi a que es menos 1, o sea, paréntesis menos 1. Recuerden que lo puse entre paréntesis porque estaba negativo. Bueno, mi gente, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar f de 3 y f de menos 1. 2c es igual, f de 3 es 5 menos f de menos 1 que es menos 3 sobre menos por menos da más, o sea que nos quedaría 3 más 1. Recuerden que eliminé este paréntesis que tengo acá, entonces me va a quedar 2c que multiplica a menos por menos da más, me quedaría 5 más 3 sobre 3 más 1, 4, y en este caso entonces me va a quedar que 5 más 3 es 8 sobre 4. 8 dividido 4 nos da 2, por lo tanto queda que 2c es igual a 2, y pasando este 2 a dividir quedaría que c es igual a 2 sobre 2, o sea que c es igual a 1. La pregunta del millón, y bueno, ¿y ese valor de c para qué me sirve? C, cuando c vale 1, me está indicando este punto acá, este que estoy señalando con negrito. Resulta y sucede que ese punto ahí, cuando x es igual a 1, pasa por la misma recta que me forman los puntos menos 1, menos 3 y 3,5. Miren qué interesante. Ese punto pertenece a dicha recta. Por lo tanto, obviamente tiene la misma pendiente. Bueno, yo espero haberles ayudado con este ejercicio, con esta demostración muy interesante. Si les he podido ayudar, por favor denle me gusta a este video y recuerden compartirlo con aquellas personas que ustedes crean que yo les puedo ayudar, como sus compañeros de clase, sus conocidos, sus vecinos, en fin, todos sus contactos, para que más personas se puedan beneficiar con esta u otras explicaciones que tengo aquí en el canal. Bueno, no siendo más, se despide ustedes la profe Lina, encantadísima de poderles ayudar. Besos y abrazos para todos y que me les vaya muy bien siempre. Recuerden que tengo a su disposición mis redes sociales, Instagram, Facebook y mi correo electrónico para que estemos muchísimo más en contacto. Claro, si deseas escribirme también lo puedes hacer acá. Que tengas un gran día. Bye.